Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 29 de abril del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo con la previa, la Fundación Amayá en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Ram en concienciación ambiental, conexión sideral y coevolución celestial. Y en esta fundación Cambio Gnosis hacia una metacomprensión, llevar al corazón, que ese es el sitio de conjugación armónica. Por allá en la geometría se diría el centroide, el centro de gravedad, también en la física. El centroide del triángulo equilátero, tres lados iguales, tres vértices con ángulos iguales, y el punto del centro, que coinciden las medianas, las bisectrices, en el equilibrio perfecto, baricentro. Pero ello, más que una representación geométrica visto en tres dimensiones, son pirámides, sólidos de revolución. Entonces ya largo, ancho y profundidad, va a más dimensiones, cuarta dimensión, que no son perceptibles. Por analogía, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ya hay uno cuarto que es plasma, que es combinación. Y si se fuera a mirar desde la tecnología, que es la aplicación de las técnicas y por tanto de las ciencias, que viene desde las disciplinas, ya vendría a ser la inteligencia artificial, la machine learning y los metaversos, que son herramientas que se están tomando ya desde la didáctica para no tanto generación de conocimiento, sino transferencia de conocimiento, de un conocimiento que, como dice nuestro hermano Carlos Enrique Yepes de Amén Comunicaciones, conozco y miento, porque es un instrumento de poder, de lo político, de lo económico y de lo social en esto que se llama el nuevo orden mundial. Advertía también sobre ello Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69, cuando muchos de los discípulos suyos lo fueron abandonando, cuando él hablaba de más que el atender la carne, lo material, lo orgánico, es lo espiritual, la dimensión trascendental, que es vida eterna. También lo decía Everardo Cázares de la diócesis de Austin, en Estados Unidos, en Texas, en la misma meditación de la palabra. De ahí se ven diversas texturas que hay que entrar a hacer una lectura situada de todas ellas. Y precisamente de Fray Everardo, bueno, el reverendo Everardo no es fraile, es de origen mexicano, de no sé qué comunidad, pero no recuerdo en el momento, su servidor, amigo y hermano, pero inspira sobre ello, sobre en algún momento una de las presentaciones que hacían la meditación de la palabra coincidían, entre comillas, con las Torres Gemelas, que eran derrumbadas por ese entonces. Se decía que un ataque musulmán o del pueblo de Alá, allá, Medio Oriente, pero que también se tomó las Torres Eiffel, se, la Basílica de Notre Dame, la cúpula, y es un centro de energías, es un centro de concentración de poder, de fuerzas que conectan, por analogía, la pineal a nivel neuroespiritual, el cuerpo, el corpus, el biotraje, con esas dimensiones que se llaman sobrenaturales. Conexión, que si se diría en la tecnología sería Wi-Fi, pero en nuestro caso, de nuestra fe cristiana, es Cristo, que es en el corazón el amor. Ese conecta el ser siendo en una deus ontonomía, o sea, ser y realidad en Dios.
es la versión ontológica de conexión, ya a nivel de la persona humana, la humanidad con la divinidad en Cristo, que es puente, pontífice, sumo pontífice, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. En esa cristianización, en esa cristonomía, la autoridad en Dios, de ser cristiano, y la cristología, que es conocer, comprender y trascender con Dios en la persona de Jesús, de Cristo, Jesús Cristo. No basta con conocer de Cristo, con conocer de Jesús, con conocer de Jesús Cristo. Se hace referencia, reiterando, pasión, muerte y resurrección no se pueden tomar separados. La pasión, la muerte y la resurrección, porque uno se queda, los cristianos llamados a ser mártires, testigos del Evangelio, apóstoles de Cristo. Así siendo discípulos se va alejando. Y el que ya termina yéndose, el traidor Judas, o quienes fueron apóstatas como Pedro, que después Dios toma en gloria suya a Pedro para glorificarse en él, a través de él, de su ser, vida y obra. En persona Christi, ya haciendo como hoy en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, sobre la 31-42, sobre la sanación de un paralítico que lleva 8 años en Lidia, por allá en los pueblos de Judea, Galilea y Samaria, y a Tabita, Gacela, que la resucita Jesús en persona Christi, tomando a Pedro, Jesús el Cristo, Cristo resucitado, resucitador, que inspiraba a muchas mujeres a hacer vestidos, a hacer bordados, ahí en el pueblo de Jaffa. Todo está situado, o sea, en contexto, en territorio, es real, acontecimientos, en otra espaciotemporalidad energética, pero están vinculados con la historia sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Todo ello para mostrar que esa ontología ya vincula cosmovisiones, cosmogonías, además de la epistemología, el conocimiento. Y eso pues en breve, Dios mediante, lo entraremos más a profundizar, pero ya lleva a situar algo que en algún momento, se decía Everardo Cázares, leyendo la Biblia todos los días, por allá de unos rabinos, de unos judíos, hermanos también del pueblo hebreo, vienen hablando de una lectura sistemática de la Biblia, de la palabra de Dios. Pues las 3 tiendas se necesitan: la palabra de Dios, como se ha venido meditando, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, que es el altar sagrado del ofrecimiento del holocausto. En el mismo Cristo, Él es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y Él mismo es la ofrenda, Él mismo es el cordero sacrificado. O sea que es como si fuera quien hace las 3 jugadas. El sacerdote es la presa del sacrificio y es el sacrificado para quien se hace, que es para la humanidad, expiar las culpas, los pecados, las faltas humanas, para la redención, la salvación, la liberación. Haciendo la analogía con el fútbol, cobra el tiro de esquina, lo cabecea y lo tapa, dirían por ahí en algún momento. Pero que no sea ese el Tour de Francia, de ir a Francia, como se decía en la meditación de la palabra de Dios, y después en particular la Fundación Ecarrán, la reflexión, que es ir, que el ciclismo, que los escarabajos, seres amados, sí, había ya Suramérica, pero en este momento la fuerza del cristianismo, lo ha dicho Santiago Martín, lo ha dicho Javier Martín, ahí en Franciscanos de María, misioneros del agradecimiento. Lo han dicho él, sobre todo Santiago, con el informativo del Magnificat. Registros donde lo ha dicho José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis de San Sebastián, en España varios. Que en Latinoamérica, en Iberoamérica, en estos países de Sudamérica está la mayor concentración de pueblo cristiano. Y en Francia se ha ido reduciendo sobremanera, cuando fue al contrario. Antes de la Revolución Francesa, esto lo ha dicho mucho Fray Nelson Medina, interpretando en Santa Catalina de Siena, en San Juan de Ávila
y en otros santos. En algún momento habrá que invitarlo a hablar de Santa Laura Montoya, porque es de la misma comunidad de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, de la influencia que ha tenido el origen de, él es teólogo, doctorado en teología, y como también lo fue Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, porque le tocó esos conflictos del siglo XIV con San Gregorio y le decía, sea hombre. Hoy Santiago decía en la meditación de la palabra, asuma la defensa de Cristo, porque estaba siendo atacada ya por otros pueblos invasores. Y hoy día pues se ha ido desplegando el cristianismo de allá, se ha ido reduciendo, pero se están haciendo esfuerzos por volver a congregar, entre ellos con los cantos gregorianos, Fray Alejandro Tobón y la comunidad de los carmelitas descalzos, entre otros, porque eso exalta la Eucaristía, eso exalta la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la confesión de los pecados, porque es que en este buenismo, en este globalismo, dictadura moralista que hablaba San Benedicto XVI en palabras de Santiago Martín, ha llevado a que se perdió el sentido de lo que es bien y lo que no lo es, de lo que es recto y lo que no lo es, y de lo que es santo y lo que no lo es. Entonces, a la final es una dictadura, una anarquía, un singularismo que es la secularización de la Iglesia, que ha llevado a que la gente toma a Cristo para lo que le conviene, cómo le conviene y en qué forma le conviene. Miles de millones de Cristos, que eso pues va contra la misma ética moral y profética que se quiere seguir declarando, como se hizo en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2021. Amor, Dios y naturaleza, ADN, seguimos firmes en ello. Seres amados, Dios mediante en breve conectamos en más profundidad con este tema. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.